Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes día 22 de febrero, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estás en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis. Como siempre, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, echemos un vistazo al calendario económico que tenemos hoy, aunque realmente todo el mundo está muy centrado y los mercados también en la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos aquí a las 3:45 hora española peninsular las publicaciones de los PMIs, manufacturero, compuesto de marketing y de servicios, y luego a las 4 de la tarde, aquí en España, el dato de confianza del consumidor de The Conference Board. Son los datos más relevantes en la sesión y que se publicarán en la misma sesión que tengamos en marcha, la sesión americana. Pero, repito, todos los ojos están puestos allí y el mercado está muy sensible a esos conflictos bélicos que tenemos en esas zonas. Venga, vámonos a la parte técnica de los mercados. Vamos a analizar primero el futuro del mini S&P 500, empezando con su gráfico diario. Daremos un vistazo antes al gráfico semanal, ya que hoy es, aunque sea martes, ayer no hicimos vídeo ya que estaban los mercados cerrados, así que echemos un ojo a este gráfico mayor para ver también un poco el contexto. Ya hay muchos analistas que se están fijando en esta formación que a nivel técnico tiene así este aspecto, ¿no? De hombro, cabeza, hombro izquierdo, cabeza, además con formación de giro, con su mínimo común en lo que sería la parte alta de los hombros, y el hombro derecho que está acabando de formarse. Justamente estamos llegando de nuevo, ya cerquita, ha llegado casi en la sesión de hoy a esa línea de soporte, esa línea posible clavicular, cerquita de los 4.200, donde tiene un gran soporte este futuro. Si perdemos esta zona, más allá de un soporte intermedio que podríamos encontrarlo en cerca de los 4.100, la siguiente zona más relevante son los 4.000 psicológicos. Vamos al gráfico diario para ver con más detalle estos movimientos últimos. Ahí vemos, después de que el precio llegara a la zona de los 4.600, esa formación de giro, ese doble techo, con su mínimo común, donde se encontraba ahí cerca la media de 200, cómo se perdió esa zona, cómo polarizó luego a resistencia. Fijaros en el movimiento técnico, que se repite y se repite en todos los marcos temporales y es nuestra arma en el trading, los patrones técnicos que se van formando en el precio. Ruptura, pullback, continuación bajista, dejando los mínimos del día aquí, y hoy tenemos una sesión alcista, un poco realizándose tal vez después de la caída fuerte de los mercados ayer, pues a lo mejor una corrección técnica. Ahí tenemos cerca de los 4.380 más o menos la zona de resistencia, un poquito estos mínimos que se formaron aquí en febrero, que fueron rotos y que ahora pues estaría actuando como posible resistencia. Entonces 4.350, 4.380 tenemos la principal resistencia, Incluso podríamos considerar un poco esta zona. Fijaros, en gráfico diario se aprecia mejor, aunque luego en gráficos menores se ve ahí después de esa corrección que se produjo ayer, ¿no? Lo veremos más con calma en los gráficos menores y analizaremos bien este movimiento. Aquí en el gráfico de 4 horas se aprecia claramente la llegada del precio a esta zona de los 4.250 aproximadamente, muy cerquita ya de los mínimos del año. Aquí vemos mínimos anuales, 4.210 aproximadamente. Ahí tenemos toda la zona de los mínimos del año 2022. Esta zona que os comentaba, que la podíamos un poco agrandar, la he un poco situado más en esta zona de aquí, debido a esto que ocurrió ayer, ¿no? Ayer se produjo una ruptura de esta zona, de los mínimos del mes, y un pullback, ¿no? Dejando como resistencia y máximos semanales la zona de los 4.390 aproximadamente. Desde ahí el precio arrancó un fuerte movimiento bajista que lo ha llevado hoy a dejar los mínimos
de la semana y del día, ahí cerquita de los 4.250. Y desde ahí tenemos una sesión alcista donde había una posibilidad de que ejerciera como resistencia la zona de los 4.320, que era este mínimo de aquí, pero ya vemos que de momento no ha polarizado, está ahí un poco extendiendo lo que a priori sería una corrección, ya que estamos en tendencia técnica bajista, y tenemos ahí la media de 20, que podría actuar también como resistencia. Entonces veremos un poco al principio de la sesión, deberemos acabar de ajustar este nivel, que ya veremos si es los máximos del día o no, si depende un poquito de lo que haga en las próximas 2 horas antes de la apertura americana, pero toda esta zona de aquí ya lo vemos, lo que cogíamos en marco diario, toda esta zona es susceptible de que el precio en cualquier punto de aquí se nos gire, ya que la fuerza es bajista y ahí tenemos la principal resistencia, estos mínimos del día 14 de febrero, que ahora mismo sería la resistencia, ya fue así el día de ayer, un poquito llegando a la zona 4.390. Entonces, entre donde estamos ahí ahora, cerquita, y los máximos de la semana, mucha precaución, porque realmente es la zona donde es probable que el precio pues se nos gire, ¿no? Incluso podríamos trazar ahí unos retrocesos de FIBO de este último tramo bajista y vemos como el 50% está en la zona de los 4.368 casi y el 61,8 justo en el extremo. O sea, en los máximos de la semana, con lo cual por aquí, en algún punto de aquí, ya hemos llegado al 38, puede ser que se inicie la continuación bajista, así que cuidado con largos en toda esta zona, ya debería ser, me refiero a largos en operaciones completamente intradía, pero ya debería ser pues casi ni intentarlo, puesto que, repito, la fuerza es bajista. Vamos al gráfico de 1 hora para ver niveles más cercanos al movimiento del precio actual. Vemos cómo la sesión del día ha dejado una estructura de giro en forma de triple suelo, que claro, es más visible en 15 minutos, donde la sesión europea se ha roto, ha polarizado a soporte de ahí arrancado el siguiente impulso alcista, con lo cual tenemos también este nivel de soporte intermedio, ahí cerquita de los 4.285 aproximadamente, máximo común de esta estructura de giro. Y luego, pues eso, los máximos del día, que ya veremos dónde estamos. Pero con toda esta zona de fuerte resistencia, por esa confluencia de niveles de mitad de mes, de los retrocesos de FIBO ya en el 61,8, en los máximos, cerquita de los máximos semanales. Así que toda esta zona es susceptible de que el precio se dé la vuelta y continúe bajando. Así que veremos cómo se suceden las cosas. Vámonos al Nasdaq. Vamos a ver, aquí. Empezando también con el gráfico semanal. Aquí vemos como ya en la sesión de hoy en los futuros ha habido ahí una ruptura de los mínimos anuales, aunque no ha llegado a consolidar. Enseguida el precio ha subido, pero ha dejado unos mínimos anuales un pelín más bajos que los anteriores. Lo veremos en marcos menores. Tenemos como siguiente zona de soporte la zona de los 13.000 psicológicos y además un punto de acumulación del mes de mayo, y luego una zona muy importante cerca de los 12.250 aproximadamente, ya lo vemos aquí técnicamente, una resistencia importante ahí de los máximos que dejó en noviembre de 2020, que luego en 2021, el mes de marzo, polarizó a soporte, una corrección técnica brutal, y desde ahí la continuación alcista un poco en esos movimientos, con lo cual tenemos ya los dos soportes más relevantes identificados, y como principal resistencia la zona aquí la encontramos en los 15.200. Vamos al gráfico diario. Aquí vemos más claramente, ¿no?, ese intento de ruptura de los mínimos anuales, como la media de 200 está apoyando esta resistencia ahí de los 15.100 aproximadamente. Y bajamos al gráfico de 4 horas. Espera, que lo tengo ahí muy grande, no se ve nada. Aquí mejor. Donde podemos ver en todo este último movimiento bajista pues todas estas estructuras que ha ido dejando el precio, ¿no? Aquí también podríamos trazar de este tramo a la baja los retrocesos de FIBO. Vemos como el 38% está justo, ¿no?, en estos niveles de aquí. Toda esta zona sería el 38%, zona de los 14.000 psicológicos,
y la zona de los mínimos de mitad de mes podría ser un punto de apoyo. El 50% también encontramos ahí un nivel relevante, ya que son los máximos de la semana, zona de los 14.127. Y luego tendríamos, yo he marcado los 14.414, ya que se encuentra este mínimo común de esa estructura de giro que se formó aquí, ¿no? Un poco en los máximos de mitad de mes. Así que veremos, ahí tenemos las resistencias más relevantes. Aquí, desde luego, encajaría un final de corrección cerquita de donde se encuentra ahora el precio, y aquí confluye con este último mínimo. Y podría ser la confluencia del psicológico 14.000 o cercano a él, ¿no? Del 38% de corrección y de este último mínimo de aquí, en este gráfico de 4 horas, ser un poco la confluencia de resistencias lo que haga girar al precio en continuación de la tendencia bajista que ya tenemos iniciada. Veremos si es así o corrige un poco más. En gráfico de 1 hora vemos más detalles. También se aprecia esa estructura de giro en los mínimos del día, con un máximo común aquí en la zona de los 13.740 aproximadamente. Y ya veremos hasta dónde puede llegar a dejar de corregir, si es que es así. Ya digo, por estructura, la zona de los 14.000, 14.050 sería realmente tal vez una posibilidad de final de corrección para girar, con un poco de tope en la zona de los 14.150, donde tenemos ese nivel de corrección técnica anterior, de los máximos de la semana, del 50% de retroceso, y por tanto son dos puntos interesantes a observar, pues tanto esta zona como la siguiente, para la continuación bajista, si es que se produjera. Veremos un poquito a ver cómo se suceden las cosas. Desde luego, tendencia bajista en los mercados, fuerza bajista, mucho cuidado con largos, más allá de cualquier movimiento de retroceso, de corrección, ¿no? De algún movimiento bajista. Y nada más, nos vemos en los mercados mañana. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.